Javier Milei acaba de presentar ante el Congreso argentino su proyecto de presupuestos para el año 2025 y durante su discurso ha esbozado las 3 reglas fiscales con las que pretende sanear financieramente el país e incrementar la prosperidad de todos los ciudadanos argentinos. Veámoslo. Ayer Javier Milei presentó ante el Congreso argentino su proyecto de presupuestos para el año 2025. Y quiso presentar personalmente ese proyecto de presupuestos para dejar una idea muy clara tanto ante la clase política argentina como sobre todo ante el resto de la población. El equilibrio presupuestario es innegociable. Todo el discurso de Milei giró en torno a esta idea fundamental, que su gobierno va a hacer todo lo posible para preservar el equilibrio presupuestario no solo ya en el año 2025, sino de manera estructural en el futuro de la Argentina. Y es que para Javier Milei el origen de todos los problemas económicos de la Argentina se halla en el déficit fiscal. El huevo de la serpiente de todos los problemas económicos argentinos, de todos, que es el déficit fiscal, es la única constante a lo largo de nuestra historia. Y es que el sobreendeudamiento público sistemático conduce al país hacia la insolvencia. Esa situación de insolvencia provoca la fuga de capitales, es decir, que nadie quiera invertir y financiar la economía argentina, y esa fuga de capitales alimenta el terreno para establecer una serie de regulaciones, como los aranceles o los controles de capitales, por ejemplo el cepo cambiario, que destruyen la capacidad productiva del país. Y como los políticos en este contexto de cierre de los mercados de financiación y de actividad económica menguante quieren seguir gastando mucho más de lo que ingresan, recurren a la emisión monetaria generando una altísima inflación. Y la respuesta política a esa altísima inflación es establecer controles de precios que todavía destruyen más la capacidad productiva del país, sin con ello conseguir contener la inflación galopante que tiene su origen en la creación descontrolada de dinero muy por encima de la demanda monetaria de los ciudadanos. La combinación de ese estancamiento económico y de esa inflación generalizada multiplica la pobreza dentro del país. Como los políticos no entienden la restricción presupuestaria y no quieren dejar de gastar, generan déficit. Para cubrir ese déficit, lo primero que hacen es tomar deuda. Pero como no hacen el ajuste necesario, la deuda se vuelve impagable y entonces defaultean. Así es como nos convertimos en el mayor defaulteador serial del mundo. Pero el default no es inocuo. Caer en default lo que produce es la ya famosa en Argentina fuga de capitales. Entonces los dólares comienzan a escasear y los políticos no tienen mejor idea que establecer aranceles o derechos de exportación para hacerse de los dólares del sector privado. Y por el otro lado, establecen controles de capitales para intentar retener los escasos dólares que así genera el país. Como esto produce que la Argentina se quede sin crédito en los mercados financieros, no tiene mejor idea que emitir dinero, que como ya sabemos genera inflación. Para combatir la inflación ponen controles de precios, que hace 4.000 años sabemos que no funcionan, e inventan regulaciones que destruyen la propiedad privada, entorpecen el cálculo económico, destruyen capital y en consecuencia aumentan la pobreza y la indigencia. Esta es la triste historia argentina de lo que los políticos y analistas llaman política económica, que no ha sido otra cosa en la Argentina que la violación sistemática de los derechos de propiedad de los ciudadanos. Por eso, si el origen de todos los males económicos de la Argentina se halla en su déficit fiscal estructural, lo que buscó Javier Milei con la presentación de este proyecto de presupuestos para el año 2025 es anunciar a todo el mundo que quiera escucharlo que pretende cambiar de raíz las pésimas prácticas financiero-fiscales que han caracterizado a la Argentina durante las últimas décadas. Y todo ello a través de 3 reglas muy sencillas con respecto a la elaboración y la ejecución del presupuesto nacional. Primera regla: el equilibrio presupuestario financiero es innegociable. Eso significa que los presupuestos se han de elaborar desde el comienzo con un superávit primario, es decir, un superávit antes de contabilizar los intereses, que supere el pago previsible de intereses a lo largo del año. En lugar de decidir primero cuánto queremos gastar
y ver luego cómo lo financiamos, si con impuestos, con emisión de deuda o con inflación, primero se estima cuántos recursos fiscales vamos a tener y posteriormente, en función de esa restricción presupuestaria, cuántos van a ser nuestros ingresos previsibles por impuestos, establecer cuánto se puede gastar para no quebrar el equilibrio presupuestario y, por tanto, generar o impagos de deuda o inflación sistemática. Por eso hemos decidido que parte de nuestro legado sea cambiar para siempre la metodología a través de las cuales se elabora el presupuesto. El déficit siempre fue consecuencia de pensar primero cuánto gastar y después ver cómo financiarlo. Nosotros vamos a hacerlo al revés, pensando primero cuánto tenemos que ahorrar para después ver cuánto podemos gastar. Por eso estamos proponiendo una regla fiscal inquebrantable para este presupuesto y para todos los presupuestos que vengan de acá en adelante. La primera premisa de la que partimos es que el superávit primario tiene que equivaler o exceder obligatoriamente al monto de los intereses de deuda a pagar. Segunda regla, ¿qué sucede si a lo largo del año se había efectuado una previsión de ingresos demasiado optimista y los gastos comienzan a exceder los ingresos, generándose un déficit? Pues que entonces se recortará el gasto público para garantizar el equilibrio presupuestario. Si la economía no crece y los ingresos son menores a los estimados, caerá también el gasto automático y reduciremos el gasto discrecional tal que igualmente se alcance el déficit cero. Por lo tanto, esta vez será el sector público y no el privado el que absorberá los efectos de las perturbaciones que sufre la economía. Y tercera regla en la elaboración de estos presupuestos, ¿qué sucede si los ingresos aumentan mucho más de lo que se había previsto y por tanto tenemos un superávit muchísimo mayor del que se recogía, del que se preveía en los presupuestos? Pues en este caso caben dos posibilidades. La primera, que se trate de un incremento extraordinario, temporal, transitorio de la recaudación, y en segundo lugar, que se trate de un aumento estructural o permanente. En el primer caso, si se trata de un aumento extraordinario o temporal de la recaudación, se empleará el exceso de superávit público o para reducir la oferta monetaria o para amortizar deuda pública. Y en el segundo caso, si se trata de un aumento estructural de la recaudación, lo que pretende hacer Milei es bajar los impuestos para devolver ese exceso de recaudación a los ciudadanos. Mirando ahora los ingresos, cuando el aumento de la recaudación sea transitorio, el Estado podrá ahorrar, absorbiendo pesos o para cancelar deuda, lo que permitirá seguir bajando la inflación y o mejorar el perfil de deuda argentino. Y si el crecimiento económico es permanente y en consecuencia el aumento de los ingresos es estructural, el Estado va a poder devolverle a la sociedad esa mayor recaudación en reducción de impuestos, tal como nos hemos comprometido. En pocas palabras, lo que está anunciando Javier Milei con este discurso ante el Congreso es que piensa blindar el equilibrio presupuestario, el déficit cero, al margen de cuál sea la coyuntura de la macroeconomía, sin subir los impuestos y, por tanto, cargando siempre todo el ajuste presupuestario para garantizar el déficit cero sobre las espaldas del sector público, a través de todos los recortes del gasto público que sean necesarios para evitar la sobreemisión de deuda o de moneda. Este proyecto de presupuesto que estamos presentando hoy aquí tiene una metodología que blinda el equilibrio fiscal sin importar cuál sea el escenario económico. Esto significa que, independientemente de qué ocurra con la economía a nivel macro, el resultado fiscal del sector público nacional estará equilibrado. Así como el déficit es el corazón del problema, la reducción del gasto para lograr superávit va a estar en el centro de la solución. ¿Por qué? Porque es el único camino para devolverle a los argentinos el fruto de su trabajo que hoy el Estado le roba con impuestos. Milei dice tener muy claro el camino a seguir: equilibrio presupuestario compatible con bajadas de impuestos a través de un mayor recorte del gasto público, porque sólo así se posibilitará una economía libre dentro de la Argentina. Pero el único camino hacia el progreso es terminar con el déficit fiscal, bajar el gasto público, eliminar impuestos y confiar en el ejercicio de la libertad por parte de los argentinos. Ojalá cumpla con su palabra y exactamente eso
sea lo que termine logrando para la Argentina.